En la fría sala de urgencias del hospital veterinario, el médico posó una mano sobre el pastor alemán de rescate herido y susurró. Su corazón se detuvo. No podemos hacer nada más. El silencio cayó como un sudario. Un niño rompió a llorar, e incluso las enfermeras bajaron la cabeza, resignadas a que los milagros no regresan dos veces. Pero entonces, las puertas se abrieron de golpe. El oficial Dean Wallace irrumpió, con una fe ardiendo en sus ojos que ninguna máquina podría haber medido jamás. Se acercó a la mesa, se inclinó sobre el perro inerte, y dijo, con la respiración contenida: No. Mientras yo esté aquí, él no va a rendirse. Dean puso las manos sobre el pecho de Ranger y comenzó una técnica que nadie en esa sala había presenciado. Un método enseñado solo a aquellos que han perdido demasiado y que aún así se niegan a ceder. Lo que sucedió a continuación dejó a todo el hospital petrificado, incapaz de creer en lo que veían. La lluvia no había cesado desde el amanecer. Caía en hebras finas y heladas que susurraban contra las ventanas del Centro de Trauma Veterinario Ashwood, un hospital de urgencias de 2 pisos, situado en el límite norte de Ashwood, Oregón. El cielo matutino tenía el color del acero frío, ese gris invernal que hacía que todo se sintiera más lento, más pesado, especialmente para las personas que trabajaban entre esas paredes. Eran las 7:42 de la mañana, y la sala de trauma ya bullía con pasos apresurados, el golpeteo de las bandejas metálicas y el olor estéril del antiséptico flotando en el ambiente. Ashwood solía ser tranquila, pero hoy no lo era. La tormenta había golpeado demasiado cerca de la ciudad, trayendo consigo un incendio que destrozó un edificio residencial en Larchwood Street, y de ese infierno llegó su nueva emergencia. Una camioneta de rescate se detuvo bruscamente frente a las puertas principales. Las puertas automáticas se abrieron justo cuando 2 bomberos se precipitaron, con sus uniformes manchados de ceniza y agua de lluvia, sus rostros tensos por el agotamiento. Entre ellos yacía un pastor alemán enorme, flácido y cubierto de polvo, transportado en una camilla. Era Ranger, un pastor alemán de 5 años, entrenado como K9 de búsqueda y rescate para la unidad de apoyo de bomberos de Ashwood, conocido por su disciplina inquebrantable y su asombrosa habilidad para rastrear supervivientes en estructuras colapsadas. Ranger había servido en más de 40 llamadas. Pero esta mañana, durante el derrumbe de Larchwood, un muro de hormigón que caía lo golpeó antes de que pudiera apartarse. Los bomberos se acercaron a la mesa principal de trauma, clamando con una mezcla de urgencia y pavor. K9 crítico entrante. Está inconsciente. Dentro de la sala, la doctora Caroline Wyatt, la veterinaria de urgencias, se giró hacia el sonido. A sus 44 años, la doctora Wyatt se movía con la compostura profesional que solo se encuentra en aquellos que han visto demasiadas mañanas difíciles. Su cabello castaño rojizo estaba recogido firmemente, sus ojos marrones afilados y firmes. Se acercó a la camilla con pasos rápidos y controlados. «Pónganlo en la mesa 3», ordenó. Cuando transfirieron el cuerpo de Ranger a la mesa de metal, la sala pareció detenerse. Su pecho no se levantaba. Su oreja, antes tan alerta, colgaba sin vida contra la manta. Cerca del armario de suministros, Molly Green se quedó congelada a mitad de movimiento. A sus 26 años, Molly era la enfermera veterinaria más nueva del centro de trauma, de buen corazón y voz suave, con la costumbre de meterse mechones de cabello rubio detrás de la oreja cuando estaba nerviosa. Había crecido en Ashwood, amando a los animales desde que tenía memoria, pero nunca había presenciado una escena tan sombría. Dio un paso adelante con cautela. Signos vitales. Un bombero, alto, de hombros anchos, quizás de unos 40 años, negó con la cabeza, con los ojos brillantes por la frustración. Lo perdimos en el camino. Simplemente se detuvo. La doctora Wyatt colocó un estetoscopio en el pecho de Ranger. Pasaron los segundos. Lo movió ligeramente. Revisó de nuevo. Presionó más profundamente. Escuchó.
Pero no había nada. Molly juntó las manos, tratando de calmar su respiración. Se había preparado para emergencias, para traumas, para la sangre, pero no para este vacío silencio, esta derrota tranquila. La doctora Wyatt levantó la cabeza lentamente, su expresión firme, aunque triste. Sin latidos, sin respiración, sin respuesta a estímulos. Un silencio se extendió por la sala. Un bombero maldijo en voz baja. Otro agachó la cabeza. Estos hombres habían visto a Ranger salvar vidas. Ahora no tenían poder para devolverle el favor. La doctora Wyatt inhaló profundamente y luego pronunció las palabras que nadie quería oír. Hora de la muerte, 7:48 de la mañana. Lo siento, Ranger se ha ido. Molly sintió que se le anudaba la garganta. Esto era diferente. Era un perro de trabajo, un héroe de la ciudad, una criatura que había sacado a 3 niños de un garaje derrumbado la primavera pasada, y ahora yacía allí, en silencio. Un bombero se secó los ojos con el dorso de una mano temblorosa. No se merecía esto, murmuró. La doctora Wyatt posó una mano suave sobre el hombro de Ranger, un acto final de respeto. Lo prepararemos para el traslado. Pueden quedarse todo el tiempo que... Su frase fue interrumpida por un violento estruendo cuando las puertas principales se abrieron de golpe. Pasos rápidos, pesados. Un hombre irrumpió en la sala de trauma con la fuerza de un huracán. ¿Dónde está? Su voz resonó en el aire estéril como un rayo. El hombre era el oficial Dean Wallace, de 37 años, agente de patrulla del Departamento de Policía de Ashwood. Dean era alto, atlético, con el cuerpo esbelto de alguien que entrenaba a diario. Su cabello corto y castaño oscuro estaba húmedo por la lluvia, ligeramente pegado a su frente. Su mandíbula cuadrada parecía tensa, apretada, sugiriendo que había estado luchando contra la emoción desde el momento en que recibió la llamada. Su uniforme estaba manchado de hollín de la escena del incendio. Una mecha gris en su cabello destacaba bajo las luces de trauma, haciéndole parecer más mayor y curtido de lo que sugería su edad. Pero lo que más impactó a Molly fueron sus ojos. Gris tormenta, muy abiertos por la incredulidad, llenos de un dolor crudo y sin reservas, que nunca antes había visto en un oficial de policía. Los oficiales solían mantener una máscara de estoicismo, pero la de Dean se había hecho añicos en el instante en que vio a Ranger sobre la mesa. La doctora Wyatt dio un paso adelante con cautela. Dean, lo siento mucho. Lo intentamos, pero... Dean no la dejó terminar. Pasó junto a ella, casi tropezando, y alcanzó el lado de Ranger en 3 largas zancadas. Se quedó paralizado. Molly casi podía oír su corazón latir desde el otro lado de la sala. El cuerpo inmóvil de Ranger yacía sobre la mesa, el polvo aún asentándose en su pelaje. Dean extendió una mano temblorosa y la colocó sobre el flanco de Ranger. Hola, amigo, susurró, con la voz quebrada. Ya estoy aquí. A Molly se le cortó la respiración. Había visto a dueños llorar, a familias desmoronarse por sus mascotas, pero esto era diferente. El dolor de Dean era más profundo, más antiguo, construido a lo largo de años de compañerismo. Ranger no era una mascota. Era un compañero, un protector, una extensión viva de la propia valentía de Dean. La doctora Wyatt tragó saliva. Dean sufrió un trauma torácico grave. Su corazón se detuvo mucho antes de que llegaras. No había nada que pudiéramos hacer. Dean no respondió. Sus hombros subían y bajaban temblorosamente. Un bombero que aún permanecía cerca murmuró. Salvó a 2 personas hoy. Empujó a un niño fuera del camino antes de que cayera la pared. Ranger. Ranger murió haciendo lo que siempre hace. La mandíbula de Dean se apretó tanto que Molly pensó que podría romperse. Inclinó la cabeza sobre Ranger, una mano agarrando el borde de la mesa, la otra todavía apoyada en el costado del perro. Así no, susurró. Él no se va así. Molly sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, inesperadas, inoportunas, pero imposibles de detener. Algo en la voz de Dean, en la forma en que se inclinaba sobre Ranger como si lo estuviera protegiendo incluso ahora, le golpeó directamente en el pecho. Miró a la doctora Wyatt, quien desvió la mirada por un momento, incapaz de afrontar el dolor de Dean. La lluvia golpeaba más fuerte afuera. Las luces fluorescentes zumbaban.
Una bandeja de metal resonó suavemente cuando un técnico intentó moverse en silencio a su alrededor. Fue entonces, justo en medio del silencio, cuando Molly sintió que su mirada volvía al rostro de Dean, y lo vio. Una profundidad de desolación que nunca había presenciado, ni en familias en duelo, ni en salas de eutanasia, ni en cirugías de emergencia fallidas. Dean parecía un hombre viendo cómo el mundo colapsaba lentamente. Algo en el pecho de Molly cambió. No era admiración romántica, era una comprensión suave y dolorosa, una conexión formada en el espacio entre la pérdida y la compasión. No conocía a Dean, pero en ese momento lo comprendió y supo instintivamente que aquel instante, este intercambio de dolor silencioso, era el comienzo de algo que importaría más tarde. Durante un largo momento, nadie se movió en la sala de trauma. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, la lluvia golpeaba constantemente las ventanas, y el oficial Dean Wallace permanecía inmóvil junto al cuerpo de Ranger, una mano presionada contra las costillas del perro, como si se negara a permitir que el calor se fuera. La doctora Caroline Wyatt lo miró con una mezcla de simpatía y pavor, insegura de cómo acercarse a un hombre que se desmoronaba frente a ella. Los bomberos se movieron incómodos, sus botas raspando el azulejo mientras intercambiaban miradas impotentes. Molly Green observó todo desde solo unos metros de distancia, incapaz de apartar los ojos del rostro de Dean. Algo en la devastación de su expresión persistía en su interior como un peso que no podía quitarse. Cuando Dean finalmente inhaló, lento, deliberado, casi temblando, toda la sala contuvo la respiración. Levantó la cabeza y miró a la doctora. Wyatt, con la voz baja pero inflexible. Todos, por favor, den un paso atrás. Caroline parpadeó. Den un paso atrás, repitió, no más fuerte, sino más cortante. El límite contenido de un hombre que ya había cruzado la frontera entre la razón y la desesperación. No era una orden emitida con rabia, era una súplica impulsada por algo feroz y doloroso en su interior. Molly intercambió una mirada con otro técnico que susurró, ¿deberíamos llamar a seguridad? No, murmuró la doctora Wyatt, levantando una mano. Estudió a Dean más cuidadosamente ahora, la tensión en sus hombros, la extraña firmeza que regresaba a su mirada. Algo dentro de ella pasó de la preocupación a la curiosidad. Déjenlo solo un momento. Los bomberos retrocedieron primero. Los técnicos le siguieron. Molly dudó, pero finalmente se movió al lado del mostrador de suministros, aunque sus ojos nunca abandonaron a Dean. Exhaló de nuevo, y el temblor en su respiración se suavizó hasta convertirse en algo intencionado. Nadie en la sala sabía que, antes de unirse al departamento de policía de Ashwood, Dean había servido en una unidad militar especializada de búsqueda y rescate, un equipo desplegado en zonas remotas de desastre, donde los protocolos médicos estándar a menudo significaban una muerte segura para los caninos heridos. Fue allí, hace años, bajo el calor del desierto y el rugido del fuego de mortero distante, donde a Dean le enseñaron algo que no estaba registrado en manuales ni libros de texto. Una técnica susurrada entre adiestradores de élite, transmitida de veterano a recluta en tiendas oscuras después de perder un perro de más. Lo llamaban el protocolo de reanimación por neurocompresión. Aunque oficialmente, la mayoría de los soldados simplemente se referían a él como la última oportunidad. Dean no explicó nada de esto. Simplemente se quitó la chaqueta, la colgó en una silla cercana, se remangó y colocó ambas manos con suavidad, pero con firmeza, contra el pecho de Ranger, más abajo de donde se haría la RCP normal, en ángulo, con los dedos extendidos para localizar haces nerviosos precisos debajo de las costillas. La sala se tensó. ¿Qué está haciendo?, susurró un técnico. Otro murmuró. Nunca he visto compresiones como esas. Los ojos de Caroline se entrecerraron. Yo tampoco. Pero Molly, de pie más cerca, notó algo diferente. La forma en que la respiración de Dean se sincronizaba con sus movimientos. La forma en que sus dedos presionaban con ritmo deliberado, como si siguiera una secuencia que había repetido cientos de veces. No era frenético,
No era pánico, era disciplina, casi ritualista. La voz de Dean se suavizó mientras se inclinaba hacia la oreja de Ranger. Escúchame, amigo, no has terminado, no así. Comenzó la primera fase, aplicando presión en los grupos nerviosos torácicos, pequeños movimientos circulares destinados a estimular las vías eléctricas inactivas. Era un híbrido de la antigua terapia de puntos de presión y la moderna teoría del neurochoque. Un extraño matrimonio entre el instinto y la ciencia, que había salvado exactamente a 2 perros en su carrera militar y había fallado con muchos otros. Alguien susurró detrás de Molly. Se ha ido, oficial. Ese perro lleva muerto 7 minutos. Otra voz añadió. Se va a hacer daño a sí mismo o al perro. Caroline apretó la mandíbula, pero no intervino. Algo en la postura de Dean, concentrado, inquebrantable a pesar del dolor, la hizo detenerse. Había visto a gente en negación. Esto no era negación, esto era otra cosa. Dean pasó a la segunda fase, cambiando las palmas para aplicar compresiones alternas a lo largo de la caja torácica de Ranger. Sus dedos apuntaban a grupos de terminaciones nerviosas que, si se activaban correctamente, teóricamente podrían desencadenar una cascada de microseñales a través del plexo cardíaco. Para todos los demás, parecía imposible. Para Dean, era lo único que valía la pena intentar. Detrás de la puerta, una pequeña figura se detuvo. Evan Brooks, de 10 años, delgado, de pelo castaño, con pecas salpicadas en la nariz, estaba de pie, aferrado a un transportín que contenía a su conejo enfermo. Evan era un niño tranquilo y reflexivo de un hogar modesto. Meses antes, en un accidente de senderismo, Ranger había encontrado a Evan atrapado bajo ramas caídas, negándose a moverse hasta que llegaron los rescatadores. Desde entonces, Evan visitaba a menudo la unidad canina. Cuando escuchó a una enfermera susurrar, «Ranger está muerto», Evan abandonó el pasillo y siguió las voces, con el corazón acelerado por el terror. Ahora observaba desde el umbral, con los ojos muy abiertos al ver la forma inmóvil de Ranger, y a Dean encorvado desesperadamente sobre él. «Ranger», susurró Evan, entrando antes de que nadie se diera cuenta. Molly se giró y lo vio, sintiendo cómo se le encogía el corazón por el miedo en su rostro. Se movió rápidamente, arrodillándose a su lado. «Hola, cariño, no deberías estar aquí». Evan no la miró. Sus ojos llenos de lágrimas estaban fijos en Ranger. ¿Está realmente muerto?» Molly dudó, mirando hacia la mesa. «Estamos haciendo todo lo que podemos». Dean escuchó la pequeña voz y se puso rígido. No se dio la vuelta, pero algo en ese tono frágil atravesó su concentración y llegó a su pecho como una mano, cerrándose alrededor de su corazón. Presionó con más fuerza. Caroline finalmente se acercó. «Dean, esto es peligroso. Podrías lesionarte, y si la columna vertebral está comprometida, sé dónde están sus heridas», respondió Dean en voz baja, sin levantar la vista. «No lo empeoraré. Lo que estás haciendo no tiene verificación científica», argumentó ella. La voz de Dean se tensó. Tampoco la tiene el rendirse. La sala se quedó en silencio. A Molly se le cortó la respiración. Los pequeños dedos de Evan agarraron su manga. Dean comenzó la tercera fase. Presión precisa y dirigida a lo largo de la línea intercostal. Cada movimiento tenía como objetivo estimular los puntos de conducción cardíaca latentes. El protocolo requería un ritmo inquebrantable, concentración absoluta y control emocional completo, algo a lo que Dean apenas se aferraba, pero que se obligaba a mantener. Sus manos se movían con la memoria muscular de un hombre que había aprendido esto en la oscuridad, con arena soplando bajo una tienda desgarrada. Detrás de él, alguien murmuró, «Esto es una locura». Otro añadió, «No puedes revivir a un perro después de 7 minutos». Pero Dean no los escuchaba, no de verdad. Solo oía el golpeteo en sus oídos, los ecos de fracasos pasados y el recuerdo más tenue del ladrido excitado de Ranger cada mañana antes de un despliegue. «Vamos, chico», susurró Dean, «vuelve a mí». Evan se ahogó en un sollozo, enterrando su rostro brevemente en el brazo de Molly. Molly posó una mano reconfortante en la espalda del niño, pero sus ojos nunca abandonaron a Dean. No entendía la técnica, ni siquiera un poco, pero entendía lo que la impulsaba.
Esto no era locura. Era amor, dolor y negativa. Una negativa lo suficientemente fuerte como para sumir a toda la sala en la quietud. Las manos de Dean se movían con control absoluto, cada presión y liberación siguiendo un ritmo solo conocido por él. Su mandíbula estaba apretada, sus músculos tensos, pero sus ojos, gris tormenta e imperturbables, nunca dejaron el pecho de Ranger. Detrás de él, la sala se había instalado en un silencio antinatural. Nadie susurraba, nadie se movía. Incluso las máquinas parecían hacer una pausa, como si toda la sala de trauma hubiera accedido a contener la respiración junto a Dean. Pasó a la segunda fase del protocolo con lenta precisión. Esta parte requería fuerza equilibrada con precisión, una coreografía de estimulación nerviosa y patrones de presión que exigía una sincronización al segundo. Sus palmas presionaron más abajo, en ángulo hacia adentro, sus dedos trazando a lo largo de la rejilla intercostal hasta que encontró la alineación que solo alguien entrenado en el campo reconocería. 1 minuto pasó. Nada. Un técnico murmuró en voz baja, pero nadie se atrevió a romper el miedo que se alzaba en sus gargantas. La expresión de Caroline se tensó mientras revisaba el reloj de pared. Los dedos de Molly se crisparon en la tela de su uniforme. Evan se aferró a su costado, su respiración superficial y rápida. 3 minutos pasaron. Todavía nada. Dean no se inmutó. El sudor se formó en sus sienes, pero su concentración no flaqueó. Ajustó ligeramente. Entró en la secuencia de microestimulación que había aprendido en una tienda del desierto hacía años. Su propio pulso palpitaba dolorosamente en sus oídos, pero el pecho de Ranger permanecía inmóvil. 5 minutos pasaron. La desesperanza comenzó a arrastrarse por los rostros en la sala. Los bomberos retrocedieron, derrotados. Uno de los técnicos se acercó a la manta de Ranger como si se preparara para cubrirlo de nuevo. Caroline se adelantó, dividida entre el deber y la compasión. Dean, deberíamos detenernos. Esto no, aún no, dijo, con la voz áspera, tensa, pero firme. Todavía está ahí dentro. Un destello de algo, fe, dolor o pura negativa, cruzó su rostro. En la marca de los 6 minutos, Dean presionó sus pulgares en la unión torácica, aplicó una compresión sincronizada final, y Molly jadeó primero, un aliento agudo que cortó el silencio. ¡Espera!, gritó. Dean se congeló. Sus dedos permanecieron anclados en su lugar, cada músculo tenso. Los ojos de Caroline volaron hacia la caja torácica de Ranger, y entonces ella lo vio. Un temblor tan suave que podría haberse imaginado, pero no lo fue. Una contracción diminuta y vacilante recorrió el pecho del perro, una que se desvaneció casi al instante, tan frágil como una vela parpadeando en el viento. La compostura de Caroline se quebró. Yo vi eso. Vi que el corazón intentó contraerse. Molly dio un paso adelante, las lágrimas ya empañando su visión. Susurró: «Hágalo de nuevo, oficial Wallace». Dean no necesitó que se lo pidieran. Completó el resto de la secuencia con renovada urgencia, cada movimiento más deliberado que el anterior. Su voz salió entrecortada. «Vamos, compañero, no te detengas ahora». Y entonces sucedió de nuevo. Un espasmo más fuerte, seguido de otro. Caroline se abalanzó sobre su estetoscopio. Uno de los bomberos se acercó tropezando. Evan agarró el brazo de Molly con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Un segundo después, el pecho de Ranger se expandió. Una respiración pequeña, desigual, pero innegablemente real. Un silencio atónito cayó. Luego, Ranger soltó un débil gemido roto. La sala estalló. La voz de Caroline tembló mientras gritaba: «Tengo movimiento cardíaco, débil, extremadamente débil, pero real. Tiene pulso». Los bomberos juraron en voz alta, uno agarrando el hombro del otro con incredulidad. Un técnico casi dejó caer la máscara de oxígeno que sostenía. Las manos de Dean se quedaron quietas, y por primera vez desde que entró en la sala, su expresión se rompió. No en pánico, sino en algo crudo y dolorido, algo cercano al alivio. La respiración de Ranger volvió a salir, tenue y temblorosa. Las lágrimas de Molly se derramaron libremente por sus mejillas. Nunca había presenciado algo así. Nunca había visto a alguien sacar vida de la nada más que con instinto y determinación. Se llevó una mano a la boca, abrumada, y cuando se encontró con los ojos de Dean, la admiración en su mirada fue inconfundible. Vio no solo a un oficial de policía, no solo a un adiestrador, sino a un hombre que se negaba a rendirse incluso después de que el resto del mundo lo hubiera hecho.
Evan no pudo contenerse. Un sollozo de él, seguido de una risa, y luego otro sollozo, sacudiendo todo su cuerpo. Ranger, está vivo. Está realmente vivo. Molly se arrodilló y lo rodeó con un brazo, abrazándolo fuerte mientras lloraba. Caroline estabilizó su voz. Preparen el oxígeno. Mantas calientes ahora. Que alguien avise a la UCI. Se giró hacia Dean, su voz más suave. No lo sueltes todavía. Hagas lo que hagas, mantén tus manos ahí hasta que lo estabilicemos. Dean asintió. Su garganta se movió antes de que consiguiera hablar. No me iré a ninguna cárcel. Las respiraciones de Ranger eran superficiales, desiguales y apenas lo suficientemente fuertes para sostenerlo, pero cada una era un milagro que se desarrollaba ante los ojos de todos. Caroline volvió a colocar el estetoscopio y confirmó. Pulsos débiles pero presentes, ritmo cardíaco irregular pero se mantiene. Tragó saliva con fuerza. Oficial Wallace, ¿qué fue esa técnica? Dean no respondió de inmediato. Sus manos permanecieron firmes sobre el pecho de Ranger, como si temiera que el latido desapareciera en el momento en que lo liberara. Finalmente, exhaló. Algo que se suponía que nunca volvería a usar. Los bomberos intercambiaron miradas de perplejidad. Evan sorbió, secándose los ojos en la manga, pero negándose a apartar la mirada de Ranger. Molly sintió una oleada de calidez en su pecho que la sorprendió por su intensidad. Había admirado a gente antes, pero no así. No con esta claridad repentina que la hizo contener la respiración. Dean siguió susurrando a Ranger, apenas lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. Quédate conmigo. Lo estás haciendo bien. Solo sigue respirando. Los monitores en el extremo de la sala cobraron vida mientras un técnico traía equipo portátil. La tensión en el aire se relajó en un alivio atónito, pero nadie se atrevía a celebrar todavía. Ranger había regresado del borde, pero cada segundo seguía contando. Dean se inclinó más cerca. Buen chico, quédate, yo te cuido. Molly lo miró de nuevo y algo sutil cambió en su corazón. Algo tierno, algo que la hizo verlo no solo como un oficial uniformado, sino como un hombre dispuesto a luchar contra lo imposible por alguien que amaba. No dijo una palabra, pero la gratitud en su expresión llevaba su propio peso. Evan se acercó, con la voz temblorosa. Oficial Wallace, lo salvó. Realmente lo salvó. Dean parpadeó con fuerza, la emoción en su voz contenida pero inconfundible. No, Evan. Él se salvó a sí mismo. Yo solo le recordé cómo. La sala de trauma se llenó de un nuevo tipo de silencio, uno saturado de asombro, alivio e incredulidad. Nadie se movió excepto el personal que preparaba a Ranger para el traslado a la UCI. Todos los ojos permanecieron en Dean y en el perro que redescubría la vida lenta y dolorosamente. Lo imposible había sucedido, y toda la sala sabía que acababan de presenciar algo que nunca los abandonaría. Ranger respiraba. Ranger tenía latido. Contra toda lógica, contra toda probabilidad, estaba vivo. La carrera para estabilizar a Ranger comenzó en el momento en que su frágil aliento regresó. Dean mantuvo sus manos cerca del pecho de Ranger hasta que Caroline instruyó al personal de la UCI para que se hiciera cargo. Pero incluso entonces, flotaba protectoramente, con los dedos temblando a centímetros del pelaje del perro, como si temiera que la distancia por sí sola pudiera deshacer todo por lo que había luchado. Los técnicos se movieron rápidamente, guiando tubos de oxígeno, asegurando vías intravenosas, ajustando monitores de signos vitales. La camilla salió rodando de la sala de trauma hacia la UCI, con las ruedas golpeando el azulejo. Evan se quedó cerca de Molly, con la mano envuelta alrededor de su manga, los ojos muy abiertos por una incredulidad atónita y esperanzada. «Está respirando de verdad», susurró Evan. Molly lo apartó suavemente, quitándole un mechón de pelo de la frente. «Lo está, y el oficial Wallace le dio esa oportunidad». Dean se quedó atrás mientras la camilla desaparecía por el pasillo. Apoyó ambas manos en la mesa de trauma, los hombros subiendo y bajando, como si cada respiración viniera de un lugar de agotamiento más profundo que la tensión física. La sala se vació lentamente. Los bomberos salieron, los técnicos devolvieron el equipo, la adrenalina se desvaneció en un pesado silencio. Caroline se acercó a él con cautela. «Dean», dijo suavemente, «no sé lo que hiciste, pero el latido de Ranger no debería haber regresado, no después de tanto tiempo». Dean no levantó la vista. «Hice lo que tenía que hacer».
Eso no es una explicación. Caroline se cruzó de brazos, espudiándolo. Cualquiera que haya sido esa técnica, no era RCP. Antes de que pudiera responder, se acercaron pasos a la puerta. El doctor Howard Reeves, de unos 50 y tantos años, alto, con cabello gris y la precisión severa de un administrador de toda la vida, entró en la sala. Howard tenía una presencia que hacía que las conversaciones se sintieran más pesadas, un aire de autoridad afilado por décadas de tomar decisiones que daban forma al futuro del hospital. «Me han informado», dijo con calma. «Oficial Wallace, nuestro personal presenció algo extraordinario, algo que debería ser médicamente imposible». Dean finalmente levantó la cabeza. Ranger se estaba muriendo, no iba a dejarlo ir. «Lo que realizaste», continuó Howard, «supera cualquier protocolo que reconozcamos. Si hay un método aquí, si se puede usar de forma segura, necesitamos entenderlo». La voz de Dean se endureció. «No se puede enseñar». Caroline intercambió una mirada preocupada con Howard. Howard dio un paso adelante. «Esto es una instalación médica. Si se realizó un procedimiento, no fue un procedimiento». El tono de Dean se agudizó. «Fue un protocolo militar, clasificado, desarrollado para zonas de combate donde no hay tiempo, ni equipo, ni segundas oportunidades». La mandíbula de Howard se tensó. «Si es peligroso, es peligroso». La sala se quedó en silencio. Un técnico se detuvo a mitad de camino, inseguro de si seguir limpiando. Molly, todavía cerca de la pared, observó la postura de Dean, rígida, cautelosa, herida de maneras que no tenían nada que ver con los acontecimientos de la mañana. Howard volvió a hablar, más despacio ahora. «Si otros intentan lo que hiciste sin la capacitación adecuada, podrían fallar. Podrían dañar a sus caninos. ¿Entiendes lo que eso significa?» Dean bajó la mirada. «Lo entiendo mejor que nadie». Caroline se suavizó. «Entonces, al menos, ayúdanos a entender los riesgos». «No puedo», dijo Dean en voz baja. «Hablar de ello ya cruza líneas que se supone que no debo cruzar». Howard exhaló bruscamente, pero no con dureza. «Cuando Ranger se estabilice, volveremos a abordar esto. Hasta entonces, puedes quedarte con él, pero habrá preguntas, muchas». Se dio la vuelta y se fue, dejando el ambiente tenso con una tensión sin resolver. Caroline se quedó. «Haya sido lo que haya sido. Gracias, Dean, de verdad». Salió tras Howard y pronto la sala de trauma quedó vacía, excepto por Dean y Molly. Molly se acercó con cautela. «Dean, ¿estás bien?» Parecía sorprendido por la dulzura de la pregunta. «No lo sé», admitió. «No he tenido tiempo de pensar». Molly dudó, examinando su rostro. «Lo que hiciste. Nunca he visto nada igual». «No se suponía que debías verlo». Su voz se volvió baja, casi atormentada. «Ese protocolo no está destinado a civiles». Molly se acercó. «Nadie aquí te está juzgando. Salvaste a alguien que amas». Dean desvió la mirada, su mandíbula apretándose. Después de un largo momento, dijo en voz baja: «Usé esa técnica una vez antes, hace años, con otro canino». A Molly se le cortó la respiración. «¿Qué pasó?» La garganta de Dean se movió mientras tragaba. «Lo hice mal», exhaló temblorosamente. «Él no sobrevivió. Me dijeron que no fue culpa mía, que sus heridas eran demasiado graves. Pero sé que dudé. Fallé una secuencia. Viví con eso durante años». Molly sintió que se le apretaba el pecho por la empatía. «Y por eso no podías rendirte con Ranger». Dean asintió lentamente. «Me prometí a mí mismo que nunca perdería a otro compañero porque no fui lo suficientemente rápido o lo suficientemente valiente». Una lágrima rodó por la mejilla de Molly. Se la secó rápidamente, avergonzada. Pero Dean se dio cuenta. Ella tocó su brazo ligeramente, un breve gesto instintivo destinado a anclarlo. «Pase lo que pase ahora, Ranger está vivo gracias a ti». Dean no respondió con palabras, pero la mirada que le dio transmitía gratitud, dolor, y algo tácito que ninguno de los dos reconoció completamente todavía. Una voz llamó desde el pasillo: «Oficial Wallace, Ranger está listo para usted en la UCI». Dean se enderezó. «Gracias», murmuró a Molly, antes de dirigirse al ala de cuidados intensivos. Ella lo vio marcharse,
con el corazón acelerado, dándose cuenta de que algo nuevo había echado raíces a raíz de la crisis. Una conexión frágil nacida no de momentos de calma, sino del tipo de vulnerabilidad que la gente rara vez muestra a los extraños. El milagro era real, pero también lo era la duda, y ninguno de los dos sería simple. La noticia viajó por Ashwood más rápido que un incendio forestal. A la mañana siguiente, la gente de toda la ciudad ya repetía la misma frase con incredulidad sin aliento. El oficial trajo a un canino muerto de vuelta a la vida. Dean no buscaba atención, pero la atención lo encontró de todos modos. Mientras estaba en la sala de observación de la UCI, viendo a Ranger dormir bajo una manta de aire caliente, su teléfono vibraba sin parar con llamadas de reporteros locales, equipos de rescate, antiguos colegas de búsqueda y rescate, y extraños que creían que poseía algo cercano a lo sobrenatural. Molly entró en silencio, llevando el informe actualizado de Ranger. Dudó antes de hablar. Dean, deberías saber que el vestíbulo está lleno. ¿Lleno de qué?, preguntó sin apartar la mirada de Ranger. Gente, trabajadores de rescate, incluso algunos dueños de mascotas, escucharon lo que pasó. Hizo una pausa. ¿Creen que puedes repetirlo? Los hombros de Dean se tensaron. No respondió, pero la pesadez de su silencio fue suficiente. Antes de que cualquiera de los dos pudiera volver a hablar, las alarmas de la sala de trauma sonaron desde el pasillo. Una camilla irrumpió por las puertas dobles, empujada por 3 voluntarios de rescate cubiertos de tierra y pánico. Sobre ella yacía otro pastor alemán, más pequeño que Ranger, tal vez de 3 años, su pecho subiendo en espasmos erráticos y húmedos. El rescatista principal, Tommy Grayson, un hombre corpulento de unos 30 y tantos años, con la cabeza rapada y ropa manchada de hollín, gritó: ¿Es aquí? El oficial Wallace está aquí, ¿verdad? ¿Es usted? Dean dio un paso adelante de mala gana. ¿Qué pasó? Se derrumbó un granero al norte de la ciudad, dijo Tommy sin aliento. Estaba atrapado debajo. Escuchamos lo que hizo ayer. Necesitamos que lo haga de nuevo. Caroline apareció desde la UCI, poniéndose guantes. Permítanos evaluarlo primero. Tommy negó con la cabeza. No lo entiende. El perro ya se ha desvanecido 2 veces. Apenas lo revivimos una vez, pero... Su voz se quebró. Por favor, si salvó a ese otro canino, haga lo que sea que haya hecho. Solo sálvelo. Dean miró al perro. Sangre en las fosas nasales, el pecho luchando violentamente, las costillas levantándose en jadeos frenéticos de ahogamiento. Los signos eran inconfundibles. Trauma pulmonar, probablemente colapso pulmonar bilateral, oxigenación cercana a 0. Ninguna técnica, ni siquiera la que había usado en Ranger, podría revertir este tipo de destrucción mecánica. Molly vio el conflicto en los ojos de Dean. Dean, dijo suavemente, déjalos trabajar. Pero Tommy agarró la manga de Dean. Ayer, todos dijeron que Ranger se había ido. Estaban equivocados. Usted les demostró que estaban equivocados. Así que demuéstreles que están equivocados de nuevo. Dean tragó saliva, sintiendo una dolorosa tensión en el pecho. Miró al perro y no vio al pastor herido frente a él, sino al fantasma del canino que perdió hace años, aquel al que falló. El recuerdo lo golpeó como un frío puñetazo. Aún así, colocó sus manos en la caja torácica del perro y cerró los ojos. Caroline susurró con urgencia: «Dean, esto no es un paro cardíaco, es un colapso pulmonar. Tu técnica no se aplicará». Pero la sala estaba llena de expectación, desesperación, miedo, y no podía marcharse sin intentarlo. Comenzó el protocolo: mapeo de presión, estimulación nerviosa, compresiones de secuencia torácica. Tommy observaba con ojos muy abiertos y esperanzados. Molly estaba detrás de Dean, con las manos cruzadas en el pecho, el corazón latiéndole. 30 segundos, 60, 90, nada. La respiración del perro se hizo más débil, ahogada por la hemorragia interna. Finalmente, el monitor se apagó. Caroline dio un paso adelante. «Dean, detente». Siguió presionando. Su mandíbula temblaba. Sus movimientos perdieron el ritmo. «Dean». Caroline tocó su brazo. Se acabó. Lenta, dolorosamente, sus manos se apartaron. Tommy dejó escapar un jadeo roto. «No. Usted salvó a Ranger. Lo trajo de vuelta de la muerte. ¿Por qué a él no? ¿Por qué no a mi perro?» Dean no podía hablar.
La voz de Tommy se volvió cortante. El dolor se transformó en culpa. ¿Qué es usted? ¿Un fraude? Algo que solo funciona una vez. Usted pudo haberlo salvado. Molly se interpuso entre ellos, alzando la voz. Basta. Dean no causó esas heridas. Nadie podría arreglar lo que pasó aquí. La expresión de Tommy se torció y luego se desmoronó. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras ponía una mano sobre la pata flácida del perro. La sala cayó en un silencio doloroso. Dean retrocedió lentamente, como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Salió de la sala de trauma, con las manos temblando, la respiración superficial. Molly lo siguió por el pasillo, pero él no podía ir más despacio. Llegó al final del pasillo y se apoyó contra la pared, presionando un puño contra su frente. Susurró, casi para sí mismo. No funciona así. No es un milagro. No lo es. Molly tocó su brazo. Dean, lo intentaste. Nadie más podría haber sacado ni siquiera un latido de Ranger. Pero esta no era la misma situación. Él no respondió. Una pequeña voz habló detrás de ellos. Oficial Wallace. Dean se giró. Evan Brooks estaba allí, agarrando un peluche en una mano. Su rostro mostraba la sincera ternura que solo un niño podía tener, del tipo que calaba más hondo que cualquier acusación. Evan se acercó. Escuché a gente gritando, pero ellos no conocen a Ranger como usted. Dudó, luego continuó. Creo que volvió por algo especial entre ustedes dos. Dean cerró los ojos. Un solo aliento le salió con un escalofrío. Evan añadió suavemente. Tal vez el otro perro no tenía a alguien que lo amara de la misma manera. Eso no es culpa suya. La inocencia del niño cortó la culpa de Dean como una pequeña luz que aparece en una habitación oscura. Lentamente se agachó hasta el nivel de Evan y colocó una mano sobre el hombro del niño. Gracias, dijo en voz baja. ¿De verdad? Molly observó el intercambio con un cálido dolor en el pecho. En ese momento comprendió que mientras la ciudad quería un hacedor de milagros, Dean nunca quiso ser más que alguien que no se rindió con aquellos que dependían de él. Y a veces esa carga era más pesada de lo que cualquiera de ellos se daba cuenta. Las consecuencias del rescate fallido se extendieron más rápido que cualquier titular sobre la reanimación de Ranger. A la tarde siguiente, Ashwood ya no susurraba sobre milagros, los debatían acaloradamente, públicamente, en voz baja y cruelmente. Dean sintió el cambio en el momento en que salió de la UCI para un breve descanso. Las conversaciones se silenciaron cuando pasaba. Otros ni siquiera se molestaron en bajar la voz. Esa técnica no debería existir si no puede controlarla. Salvó a un perro pero mató a otro. ¿Y si lo que está haciendo ni siquiera es legal? ¿Tal vez la supervivencia de Ranger fue un golpe de suerte? Dean trató de ignorarlo, pero las palabras se enroscaron a su alrededor como humo, denso y sofocante. Siguió caminando, con la cabeza baja, las manos metidas en los bolsillos, el agotamiento arrastrándose a cada paso. No había dormido desde el derrumbe. Los signos vitales de Ranger estaban estables por ahora, pero aún eran frágiles, y la culpa por la muerte del segundo perro lo carcomía, reabriendo una vieja herida que nunca se había curado del todo. A media tarde, el hospital organizó una pequeña rueda de prensa, no porque quisieran atención, sino porque la atención ya estaba allí. Furgonetas de estaciones locales abarrotaban el aparcamiento, grupos de bienestar animal aparecieron con pancartas y portapapeles, y curiosos de la ciudad se reunieron en grupos, ansiosos por escuchar si un milagro realmente había ocurrido, o si algo peligroso había sido desatado en su tranquila comunidad. Dentro del vestíbulo principal, el personal preparó una mesa improvisada con micrófonos y sillas plegables. Dean estaba a un lado, de espaldas a la pared, respirando superficialmente. Odiaba esto. Nunca quiso ser el centro de nada. Ranger era el héroe, él era solo el adiestrador. Pero ahora la gente lo miraba como si tuviera las llaves de la vida y la muerte. Caroline se acercó a él. «Intentaremos mantener esto simple», dijo suavemente. «No tienes que hablar». Dean negó con la cabeza. «No importa, van a tergiversar lo que diga de todos modos». Caroline suspiró.
y por un momento el cansancio de décadas dedicadas a navegar por la medicina, la política y la percepción pública se mostró claramente en su rostro. Salvaste a Ranger. No permitas que te lo quiten. Antes de que Dean pudiera responder, las puertas se abrieron y Molly se apresuró hacia ellos. Llevaba su uniforme quirúrgico debajo de una bata blanca que le quedaba grande en las mangas, pero se movía con una firmeza que Dean no había visto antes. Había fuego en sus ojos, y Dean tuvo la extraña sensación de que era porque había oído los mismos rumores que él. «Dean», dijo, con la respiración ligeramente desigual mientras se detenía frente a él. «No digas nada a menos que quieras hacerlo. Lo digo en serio». Él le dedicó una sonrisa débil y cansada. «Gracias». La rueda de prensa comenzó. Howard Reeves se acercó al micrófono primero, tan sereno como siempre. Agradecemos el interés de la comunidad en los recientes acontecimientos relacionados con la supervivencia del Canine Ranger, comenzó. Sin embargo, un reportero interrumpió. ¿El oficial Wallace realizó un procedimiento no aprobado para uso veterinario? Otra voz saltó. ¿Es cierto que otro perro murió mientras intentaba lo mismo? Howard levantó una mano. Permítanme terminar. Lo que ocurrió en el caso de Ranger fue muy inusual, incluso extraordinario, pero no tenemos pruebas de que la técnica utilizada pueda replicarse de forma segura. Las preguntas llegaron más rápido. ¿Es esta técnica parte de la experimentación militar? ¿Es el hospital responsable si algo sale mal? ¿Actuó el oficial Wallace fuera de su autoridad? ¿Debería enseñar esto a otros? Dean apretó la mandíbula. No había esperado elogios, pero tampoco esperaba ser tratado como una amenaza. Luego alguien gritó desde atrás. Si está tan seguro, ¿por qué no salvó al segundo perro? Una ola de murmullos recorrió la sala. Dean bajó la cabeza. Y fue entonces cuando Molly dio un paso adelante. No lo miró a él primero. En su lugar, se acercó directamente al micrófono y apoyó ambas manos sobre la mesa. Su voz era firme, clara, más valiente que muchos adultos que le doblaban la edad. «Mi nombre es Molly Green», comenzó. «Estuve en la sala de trauma durante ambos casos. Y necesito que todos aquí entiendan algo». La multitud se aquietó. «Lo que el oficial Wallace realizó en Ranger no fue magia», dijo Molly. «Y no estaba destinado a reemplazar el tratamiento médico. Fue una respuesta de último recurso a un tipo muy específico de evento cardíaco. El segundo perro no murió por él. El perro murió porque sus pulmones estaban destrozados. Ni siquiera los mejores cirujanos podrían haberlo salvado». Un reportero levantó la mano. «¿Pero por qué funcionó una vez y no de nuevo?» «Porque los perros no son máquinas», respondió Molly. «Y tampoco lo son las personas que intentan salvarlos». La sala se detuvo ante sus palabras. Por primera vez, la tensión se aflojó. Molly continuó. «El oficial Wallace no pidió ser el centro de atención. No anunció un milagro. No afirmó que podría traer de vuelta a cualquier animal. Hizo una pausa. Su voz se suavizó. Simplemente se negó a rendirse con alguien a quien amaba». Dean sintió que algo cambiaba dentro de él, una mezcla de gratitud, incredulidad y algo cálido que no podía nombrar. Howard esperó un momento antes de volver al micrófono. «En este momento», dijo con cautela, «le hemos pedido al oficial Wallace que se retire temporalmente del servicio activo mientras revisamos los procedimientos y protocolos de seguridad. Esto no es disciplinario, es de precaución». Dean no reaccionó exteriormente, pero las palabras calaron hondo. Incluso la retirada temporal se sintió como un fracaso. La rueda de prensa terminó con los reporteros inundando la zona de nuevo, pero Molly colocó una mano en el brazo de Dean y se inclinó. «No dejes que ellos decidan quién eres», susurró. «Ellos no estaban allí. No vieron lo que hiciste. Yo sí». Dean tragó saliva con dificultad. «Gracias por decir todo eso. No tenías por qué hacerlo». «Sí tenía», respondió ella simplemente, «porque lo que están diciendo de ti no es justo, y porque», dudó, «porque nadie debería cargar con esa pena solo». Permanecieron en silencio por un momento, rodeados de charlas que se desvanecían y luces de cámara cambiantes.
Entonces Evan apareció a su lado sosteniendo un vaso de papel de chocolate caliente. Se lo tendió a Dean con ambas manos. Mi mamá dijo que el chocolate caliente ayuda cuando la gente está triste, dijo Evan. Pensé que tal vez podría ayudarlo a usted también. Dean tomó la taza lentamente, conmovido por el pequeño gesto. Gracias, Evan. El chico asintió. Ranger está vivo gracias a usted. Así que no importa lo que diga nadie ahí fuera, hizo algo bueno. Dean cerró los ojos, dejando que las palabras se asentaran en las grietas dejadas por la duda. Molly lo observó en silencio, y algo dentro de ella se suavizó aún más. Una comprensión. Una conexión que se formaba hilo a hilo. Pero fuera del vestíbulo, los reporteros continuaban empacando su equipo, y los grupos de rescate susurraban entre ellos. Las preguntas persistían. La desconfianza latía. El milagro había nacido. Y también la controversia. Y mientras Ranger dormía en la UCI, el mundo fuera de su ventana discutía si su reanimación fue una bendición, un peligro o un error. La rueda de prensa se desvaneció, pero la tensión que creó no. Dean sintió su residuo en cada paso que daba por el hospital, en cada mirada cautelosa de los extraños, en cada conversación susurrada que podía oír, pero que no estaba destinada a él. Incluso cuando regresó a la sala de UCI de Ranger, el peso de la duda pública se aferró a él como una segunda piel. Molly se quedó cerca, revisando los signos vitales de Ranger, mientras ofrecía a Dean el tipo de apoyo silencioso, presente, pero nunca intrusivo. Evan aparecía periódicamente con dibujos doblados de Ranger en capas de superhéroe, insistiendo en que le ayudarían a hacerse más fuerte. A última hora de la tarde, el personal intentó volver a la rutina, aunque la rutina se sentía frágil. Dean permaneció sentado junto a la cama de Ranger, acariciando el pelaje del perro, mientras su mente divagaba a un lugar lejano, reviviendo los fracasos que la gente arrojaba a sus pies. El susurro que más dolía no era la acusación, era el miedo a que tuvieran razón. Pero todo cambió con un sonido que ninguno de ellos esperaba. El estruendo sordo y agudo que hizo vibrar las ventanas de la UCI. Una enfermera gritó por el pasillo. Explosión en el centro, sector industrial. Dean se levantó de golpe. Ranger también lo hizo. Caroline salió corriendo de una habitación, con el estetoscopio colgando. Alerta de víctimas masivas. Preparen kits para quemaduras y unidades respiratorias. Los teléfonos sonaron. Las sirenas aullaron en la distancia. Luego vino el parloteo de la radio. Rápido, en pánico. Múltiples heridos, posible colapso estructural. Niño atrapado dentro. Repito, niño atrapado. Dean se puso de pie inmediatamente. Sus instintos surgieron antes de que la duda pudiera sofocarlos. Ranger, aunque todavía débil, se impulsó sobre sus patas, tambaleándose ligeramente. «Tranquilo, chico», susurró Dean. «No estás listo». Pero Ranger dio un paso tembloroso hacia la puerta. «Dean», llamó Molly, mientras aparecía en el pasillo, todavía con su bata. «Los equipos de emergencia necesitan orientación. Las carreteras están bloqueadas». También están pidiendo oficiales fuera de servicio. Miró a Ranger. El pecho del perro se levantó, todavía frágil, pero lleno de propósito. Ranger lo miró a los ojos, con claridad, determinado, incitándolo. Dean apretó los labios. «Quiere ir». «Entonces ve», dijo Molly. «Solo ten cuidado». Minutos después, Dean estaba en su coche patrulla con Ranger acurrucado en el asiento del pasajero, envuelto en un chaleco de emergencia para sostener sus costillas. El distrito industrial ya era una neblina de humo y escombros dispersos. Los bomberos corrían entre estructuras rotas. Una multitud de trabajadores se encontraba fuera de uno de los almacenes, gritando cosas contradictorias. Ese niño corrió adentro buscando a su padre. «Nadie puede llegar a la escalera trasera. Demasiado humo. No hay visibilidad». Dean saltó. Ranger saltó a su lado a pesar de su paso inestable. El capitán Ortiz, un capitán de bomberos de hombros anchos de unos 40 años con un uniforme manchado de hollín, lo vio. «Wallace, el edificio es inestable. Un niño de 10 años está atrapado dentro de la sección C. Mis hombres no pueden pasar por los estantes caídos». Dean escaneó el área.
¿Dónde está el último punto de movimiento? La cámara de seguridad lo captó yendo por el pasillo cerca de la bahía de carga, luego estática. Antes de que Dean pudiera responder, Ranger ladró una vez, fuerte, urgente, y se lanzó hacia los restos. ¡Ranger! Dean corrió tras él. El perro se detuvo en una puerta lateral rota, olfateó el aire y luego miró a Dean con certeza. Ortiz frunció el ceño. Wallace, ese perro ni siquiera debería estar de pie. Dígaselo a él, murmuró Dean. Entraron. El humo picó sus ojos al instante. Las luces parpadeaban en lo alto. Ranger los guió por un pasillo lleno de escombros, deteniéndose solo para confirmar el rastro. Su respiración era tensa, pero su determinación no flaqueó. Luego se detuvo en una estantería derrumbada y gimió suavemente. Dean se arrodilló. Debajo de capas de tuberías y cajas caídas yacía un pequeño brazo, todavía inerte. «El niño está justo aquí», gritó Dean. Ortiz pidió herramientas de extracción, pero el equipo estaba demasiado lejos. El tiempo se agotaba rápidamente. Dean se coló por el estrecho hueco entre dos vigas torcidas. Llegó hasta el niño, un pequeño frágil, cubierto de hollín, quizás de 8 o 9 años, con el pelo erizado oscurecido por la ceniza. Dean buscó la respiración. Nada. Inhalación de humo, murmuró Dean. Ranger empujó suavemente el hombro de Dean, como recordándole. Tú me salvaste. Sálvalo a él. Dean se congeló. Esto no era Ranger. Esto no era un canino de campo de batalla. Esto era un niño. Ortiz se agachó, gritando a través del humo. Wallace, haz algo. Pero el miedo ancló las manos de Dean. Después del segundo perro, después del escrutinio, después de todo, lo mirarían como si estuviera eligiendo entre el éxito y el asesinato. Yo no puedo, susurró. Ranger gimió más fuerte, golpeando su cabeza contra la muñeca de Dean. El gesto fue pequeño, pero rompió algo en la vacilación de Dean. Colocó al niño con cuidado sobre su regazo y comenzó a evaluar la obstrucción de las vías respiratorias. El daño por humo era grave, pulmones cubiertos de toxinas. El ritmo cardíaco se sentía ausente. Pero esta no era la secuencia para adultos. Había aprendido la variación pediátrica durante los rescates en tiempos de guerra. Más suave, más segura, adaptada a pulmones más pequeños y músculos más débiles. Dean susurró. «De acuerdo, chico. Quédate conmigo». Comenzó las compresiones. 2 dedos en ángulo en los puntos de neuropresión para la estimulación respiratoria. Suaves golpecitos de percusión para activar el reflejo del diafragma. Microcompresiones controladas a lo largo de la caja torácica para imitar los patrones de respiración naturales. Ortiz observaba, desconcertado. «¿Qué está haciendo?» «Es una técnica», dijo Dean entre respiraciones, «para la asfixia por humo en zonas colapsadas». Los segundos se difuminaron. Dean trabajó metódicamente, con cuidado, atento al frágil cuerpo del niño. «Vamos», susurró. «Si Ranger puede luchar, tú también puedes». Entonces un temblor de aire, una pequeña y frágil inhalación. Dean se inclinó. «Hazlo de nuevo». Otra respiración, débil, pero real. «Está respirando», gritó Ortiz. Dean levantó al niño con cuidado, mientras Ranger ladraba para señalar a los rescatistas. Llevaron al niño hacia los paramédicos, que inmediatamente le aseguraron el oxígeno. Mientras la camilla se alejaba, una paramédica, Sierra Grant, una mujer joven de unos 20 años con pecas y coleta, se detuvo junto a Dean. «No lo habría logrado sin eso. Hagas lo que hagas. Gracias». Dean asintió, agotado, el alivio inundándolo como agua fría. Ranger volvió a empujar su mano, su cola dando un lento y único movimiento. Dean se arrodilló, atrayendo al perro suavemente a sus brazos. «Sabías exactamente dónde estaba», murmuró. «Tú lo salvaste primero». De vuelta en el hospital, las cámaras de emergencia del parque industrial ya estaban siendo revisadas. Uno de los oficiales de seguridad se acercó a Caroline sosteniendo una tableta. «Necesita ver esto», dijo. En la pantalla apareció la cámara interior, el pasillo lleno de humo. Dean arrodillado con el niño inconsciente, Ranger presionado contra su costado como un guardián. Luego el momento en que el niño respiró de nuevo. La marca de tiempo, el ángulo, la claridad.
Caroline susurró. Esto prueba que no realizó nada imprudente. Estabilizó a un niño. Howard, de pie a su lado, exhaló pesadamente, el primer signo de alivio que había mostrado en días. Esto podría exculparlo, dijo en voz baja. Molly también observó el video, con la mano cubriendo su boca. Sus ojos se movieron de la pantalla al pasillo, donde Dean caminaba junto a Ranger, cubierto de hollín pero vivo, llevando el peso de dos mundos, el que dudaba de él y el que se negó a abandonar. Por primera vez en días, se permitió esperar que la verdad pudiera vencer. Dean aún no lo sabía, pero el momento en que revivió a ese niño, el momento en que Ranger lo guió hasta allí, había sido grabado con suficiente claridad como para reescribir cada acusación lanzada contra él. Y por primera vez desde que comenzó la controversia, la ciudad ya no susurraba dudas, susurraba ingratitud. 3 meses pasaron, aunque para Dean se sintieron como toda una vida comprimida en una larga respiración. Ranger fue finalmente dado de alta. La investigación terminó. Las dudas se desvanecieron. El vídeo de la explosión circuló por todas partes, desde los noticieros locales hasta los seminarios de entrenamiento, mostrando a Dean arrodillado sobre el niño inconsciente, mientras Ranger hacía guardia como un ángel de la guarda maltratado. La controversia no se desvaneció de la noche a la mañana, pero la claridad reemplazó a la sospecha, y la gratitud reemplazó al miedo. Y quizás lo más importante, Ranger se curó. Su progreso fue lento al principio, semanas de terapia respiratoria, reconstrucción muscular, movilidad limitada, pero cada día luchó con una determinación que asombró incluso a los veterinarios más experimentados. A principios del tercer mes, Ranger ya no era el perro frágil y dependiente del oxígeno que yacía bajo las mantas. Estaba corriendo por el campo de entrenamiento canino, con la cola ondeando como una bandera de batalla. Dean observaba desde la barrera, con los brazos cruzados, una rara sonrisa asomando en su boca. Ranger, ahora completamente recuperado, se movía entre los postes de agilidad y saltaba limpiamente un muro vertical. Los oficiales aplaudieron desde la puerta. Algunos habían dudado del milagro, algunos lo habían defendido, pero todos ahora estaban unidos en el asombro. «Uno pensaría que tiene 2 años menos», dijo una voz a su lado. Dean se giró y encontró a Molly subiendo la colina. Ahora vestía ropa de calle, jeans oscuros, un suéter azul marino, y su cabello estaba recogido en un moño suelto. Parecía relajada de una manera que Dean no había visto desde antes de la explosión. «Está presumiendo», dijo Dean suavemente. «Sabe que lo estoy mirando». «Oh», respondió Molly con una sonrisa burlona. «Sabe que lo estoy mirando yo». Dean se rió entre dientes. «Sí le gustas». Dijo ella juguetonamente, dándole un codazo en el hombro. «Casi tanto como tú me gustas a mí». Dean parpadeó, sorprendido por su audacia, y ella se mordió el labio como si se diera cuenta de lo directa que sonaba. Pero él buscó su mano, tentativo al principio, hasta que sus dedos se entrelazaron con los suyos de forma natural. No necesitaron palabras después de eso. Un fuerte grito de alegría estalló en el campo cuando Ranger completó el obstáculo final y corrió directamente hacia Dean, deteniéndose bruscamente y plantándose contra la pierna de Dean con silencioso orgullo. Dean se agachó, frotando vigorosamente detrás de las orejas de Ranger. «Mírate», susurró, «de vuelta donde perteneces». Más tarde esa tarde, Dean fue llamado al auditorio del distrito para lo que, según le dijeron, era un anuncio departamental rutinario. Pero en el momento en que cruzó las puertas, supo que era algo completamente diferente. Docenas de oficiales esperaban. De pie, miembros del departamento de bomberos, veterinarios, funcionarios locales, incluso familias cuyas vidas habían sido tocadas por las unidades canine. Evan Brooks estaba en la primera fila sosteniendo un cartel hecho a mano que decía «Ranger es el fan número 1». Y en el escenario estaban el capitán Ortiz, Caroline, Howard Reeves y la directora de la Oficina Nacional de Canine de Emergencia, una mujer de aspecto severo pero amable llamada Doctora Elena Ward, de unos 50 años con cabello gris recortado y la inconfundible presencia de alguien acostumbrado a liderar unidades de élite. Dean tragó saliva con dificultad. ¿Qué es todo esto?
La doctora Ward dio un paso adelante. «Oficial Dean Wallace», anunció, su voz resonando fácilmente por toda la sala. Sus acciones durante la explosión industrial de Ashwood, la reanimación del K9 Ranger contra todas las expectativas médicas y su dominio demostrado de las técnicas avanzadas de reanimación de campo canino han atraído la atención nacional. Dean parpadeó. «Señora, yo solo...» Ella levantó una mano. «Permítame terminar». La sala se rió. Hemos pasado meses revisando pruebas, entrevistando a especialistas, estudiando imágenes de cámara y analizando los protocolos que utilizó. Basándonos en eso, la Oficina Nacional de K9 de Emergencia quiere ofrecerle un nuevo puesto. El corazón de Dean dio un vuelco. La doctora Ward sonrió cálidamente. Queremos que se convierta en nuestro asesor nacional para el programa avanzado de reanimación canina de campo, ayudando a capacitar a equipos en todo el país en intervenciones médicas de alto riesgo para perros de trabajo. Murmullos de admiración se extendieron por la multitud. Dean se sintió sin aliento. «Me siento honrado», susurró, «pero nunca quise ser un símbolo», terminó la doctora Ward. «Nadie lo quiere, pero a veces las personas adecuadas se lo ganan de todos modos». Se hizo a un lado, revelando una caja de madera pulida en el podio. «Y ahora para Ranger». El público se quedó en silencio. Caroline se acercó, sosteniendo una cinta de terciopelo unida a una medalla grabada con una estrella, alas y la silueta de un pastor alemán. Por su destacada valentía, resiliencia en el cumplimiento del deber y acciones para salvar vidas, dijo, con la voz embargada por la emoción. El Departamento de Emergencias de Ashwood otorga a Ranger la estrella al valor K9. Evan se puso de pie primero, aplaudiendo salvajemente. Otros se unieron hasta que la sala tronó con aplausos. Ranger, en respuesta, ladró una vez, fuerte, seguro, como si aceptara el honor con plena conciencia de lo que significaba. Dean se agachó, sujetando suavemente la cinta alrededor del cuello de Ranger. «Te ganaste esto», murmuró, «cada parte de ello». Cuando se levantó de nuevo, sintió ojos sobre él, suaves, cálidos, familiares. Molly se acercó, con las mejillas ligeramente sonrojadas, sosteniendo un ramo que alguien había puesto en sus manos antes. «Te veías bien allí arriba», dijo suavemente, entregándole las flores. Dean sonrió ligeramente. «Tuve ayuda». Molly inclinó la cabeza. «¿De Ranger o de mí?» «De ambos», admitió. Ella se inclinó y le besó la mejilla. Un pequeño gesto, pero que se sintió más confortante que los aplausos. Evan corrió hacia ellos, casi tropezando con su propio entusiasmo. «Oficial Wallace, Ranger, ¿adivinen qué? Dijeron que puedo ser un ayudante honorario en el equipo K9. Me darán una placa y todo». Dean levantó las cejas. «¿Es eso cierto?» Evan asintió con tanta vehemencia que su cabello se sacudió. «Molly les dijo que fui súper valiente y dijeron que Ranger ya me conoce y...» Se detuvo de repente. ¿Puedo acariciarlo?» Dean se rió. «Amigo, a estas alturas creo que oficialmente eres parte de la manada». Ranger presionó su cabeza contra el pecho de Evan y el niño se rió, suave y agradecido. Por un momento, el mundo se sintió completamente alineado. Ranger curado y honrado. Dean reconocido en lugar de dudado. Molly más cerca que nunca. Evan rebosante de orgullo. Dean pensó en todo lo que había soportado. El fracaso, el juicio, el miedo. Y finalmente comprendió la verdad que deseaba haber sabido meses antes. La reanimación no se trataba de técnica. No se trataba de protocolos secretos o puntos de presión. Se trataba de responsabilidad, coraje, conexión y la creencia de que vale la pena luchar por la vida, incluso cuando el mundo dice que ya se ha ido. Dean miró a Ranger, cuya medalla brillaba bajo las luces del auditorio. «¿Listo para nuestro próximo capítulo?», susurró. Ranger movió la cola una vez, constante, seguro, leal. Y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Dean lo sintió de verdad. Un nuevo comienzo estaba aquí. Al final, la supervivencia de Ranger y la redención de Dean nos recuerdan algo más profundo que la habilidad o el entrenamiento. A veces los mayores milagros no vienen solo de nuestras manos, sino de un lugar mucho más allá de nuestra comprensión. Cuando la vida pende de un hilo, cuando la lógica dice que se acabó, hay momentos en que Dios interviene en silencio
y nos recuerda que la esperanza nunca es en vano. Ranger luchó porque alguien creyó en él. Dean se levantó de nuevo porque eligió la fe sobre el miedo. Y quizás la razón por la que su historia tocó tantos corazones es porque todos nosotros en algún momento necesitamos un milagro propio. Tal vez los milagros no siempre son ruidosos. Tal vez llegan en forma de un segundo aliento, un amigo leal, o la fuerza para intentarlo de nuevo cuando el mundo nos dice que nos detengamos. Pero todo milagro, grande o pequeño, lleva la misma verdad gentil. Dios sigue obrando, incluso en los momentos en que pensamos que está en silencio. Si esta historia te conmovió, si sentiste incluso una chispa de esperanza, te invito a compartir este video para que otros también puedan sentirlo. Deja un comentario para contarnos tus pensamientos, o comparte un momento de tu vida en el que la fe te ayudó. Y si crees que Dios todavía hace milagros hoy, escribe amén en los comentarios. No olvides dar me gusta al video, suscribirte al canal y unirte a nosotros de nuevo para más historias de coraje, amor y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga y proteja a todos los que ven esta historia. Amén.